Buenas noches, mi nombre es Dan Aguilar. El día de hoy voy a hablarles sobre la economía y sus sectores. Para hacer una breve introducción, podemos decir que los retos que ha presentado la economía tras el COVID-19, que es desde 2020 hasta 2022 aproximadamente, ha sido enormes. Ha, sor- ha sorprendido a el sesgo estatista de varias de las propuestas económicas, en particular la reforma a la salud. También pues al aumento de la deuda, a la pérdida del grado de inversión y a esa aceleración de inflación que se ha podido observar. Digamos que teniendo un mayor incremento desde 1998. Todos estos son elementos que pues sacudieron a las empresas y a los hogares, aunque pues el plan de desarrollo establece que la creación de riqueza es absolutamente necesaria para que se pueda avanzar hacia una distribución adecuada del ingreso, a las deficiencias iniciales en los mensajes relativos a la velocidad y al alcance de la política de transición energética se suman polémicas, declaraciones que atañen a la institucionalidad económica, pues lo que ha hecho generar una inseguridad. A esto se le suma el necesario, pero digamos que doloroso incremento hacia las tasas de interés, que tiene por objeto reducir los desequilibrios macroeconómicos y existentes. La instauración del nuevo gobierno nacional el año pasado en nuestro país pues no ha contribuido sustancialmente a disminuir esa incertidumbre, y en esta tarea las dinámicas públicas y privadas son complementarias. Los empresarios se quejan de que la actitud del gobierno frente al sector privado no es la mejor. Hablan de un debilitamiento del sector, así como la falta de colaboración entre público y privado en los temas trascendentales para sacar adelante las transformaciones que requiere el país. También es interesante mostrar cómo, a pesar de el menor crecimiento en la economía colombiana del 2023, los niveles de producto comparados con otros países de América Latina siguen siendo altos desde una perspectiva a largo plazo. En consideración a lo anterior, pues el país requiere un ajuste importante de su economía, hecho que se ha venido dando con la reducción del déficit fiscal, pero sobre todo con el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Y pues ante eso la desaceleración era entonces inevitable. Para continuar, presentamos una serie de factores de riesgo que podrían impactar al futuro de la economía colombiana y global, destacando aquellos que podrían materializarse en algunos años, es decir, que podrían ocurrir. Algunos de estos riesgos, pues, digamos que están viniendo a demostrarse desde hace unos años y sin duda pues son muy relevantes, como los efectos del cambio climático, los derivados de una mayor concentración global del ingreso. Sin embargo, pues van más allá del alcance del análisis. Primero, pues podríamos hablar sobre el deterioro de la situación económica en países desarrollados. En este primer semestre del 2023 vimos algunas instituciones bancarias en Estados Unidos, aunque pues no es solo en esta economía, que fracasaron y tuvieron que intervenir o fusionarse con otras instituciones. Sin importar eso, pues al menos en el caso específico de Estados Unidos, las autoridades han sido muy categóricas al señalar que el estado del sistema es bueno y que pues si surgen problemas se concentrarán principalmente en algunas entidades, sin un efecto sistemático. Otra también es las posibilidades de recesión en los Estados Unidos. A pesar pues de una aparente desaceleración del crecimiento económico en el segundo trimestre del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos siguió aumentando durante el mismo periodo y se espera que
acelere significativamente en este tercer semestre. Aún así, las preocupaciones pues, sobre el crecimiento en la economía más grande del mundo son altas. El FMI, por ejemplo, pues pronostica que este crecimiento es del 1% en 2024, tras una previsión de crecimiento del 1,8% en 2023. Hemos tenido una caída del crecimiento en este tiempo y en el 2024 estará respaldada pues por varios elementos. Es importante señalar que históricamente varias crisis en esta economía han estado asociadas con una menor disposición del sector financiero a otorgar créditos. El tercer factor es la desaceleración en la economía china. Tras el estallido de la crisis inmobiliaria en China hace 2 años, la situación sigue siendo precaria y podría empeorar en los próximos meses. En agosto pasado, Country Garden, un desarrollador más grande del país, pues incumplió esa deuda externa y otras empresas de la industria estaban pasando ciertos apuros. El gobierno chino se ha mostrado pues a apoyar a los constructores de viviendas, que por ejemplo es Evergrande, si no estoy mal, una de las empresas más grandes y endeudadas de la industria, que también incumplió algunos de sus pagos en 2020. Además de las dificultades en el sector hipotecario, no podemos escapar el impacto pues de la guerra comercial con Estados Unidos en la economía asiática. Y por último, serían las decisiones discrecionales del Estado frente a algunos macroproyectos en Colombia. Pues como bien es sabido, el nuevo gobierno de Colombia ha cuestionado algunos proyectos apoyados por gobiernos anteriores. Dado su tamaño y su alcance, la decisión de suspender o reestructurar cualquiera de los siguientes proyectos podría alterar significativamente el desempeño del sector, incluso también del Producto Interno Bruto Nacional en 2024. Quizás el más emblemático de estos proyectos sea la primera línea del Metro de Bogotá, contratada en noviembre de 2019 por la empresa Metro de Bogotá, que es con un consorcio chino para construir pues el metro, suministrar los equipos y operar durante un periodo aproximado de 20 años. El Producto Interno Bruto. Usualmente en el consumo de los hogares, pues el más afectado fue el consumo de bienes duraderos, cuya caída respecto al primer semestre del año anterior alcanzó el 11%, seguido de los bienes semiduraderos que retrocedieron un aproximado de 5%. Por el contrario, los bienes no duraderos experimentaron solo un ligero crecimiento del 0,6%. Pero el aumento en gastos en servicios logró mantener positivo pues el gasto de los hogares. El segundo semestre de este año se esperaba pues que la alta inflación, los elevados costes del crédito y las crecientes barreras al exceso de este crédito sigan teniendo un impacto negativo en el consumo de los hogares, por lo que veremos cifras más moderadas con un crecimiento medio, que ascendió a 0,4%, por lo que el crecimiento de este rubro durante el año fue del 1,1%. Acerca de la inflación, en Colombia el salario mínimo es la remuneración mínima que un empleador está obligado a pagar a sus empleados por el trabajo realizado por estos durante un periodo determinado. El objetivo del aumento del salario mínimo es evitar que los trabajadores sientan que su poder adquisitivo sea visto perjudicado por la inflación. Las negociaciones sobre aumentos salariales se llevan a cabo en una reunión entre el gobierno nacional, los empleadores y los trabajadores, que pues en el monto del aumento se determina sobre la base de la inflación al consumidor en el último año, la productividad total de los factores y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Para continuar, podemos hablar sobre la política monetaria,
que la teoría explica que cuando la tasa de interés de los emisores excede la tasa neutral, se intenta desacelerar el crecimiento económico para reducir la inflación, mediante puede ser la adopción de una política contractiva. Entre los determinantes identificados en la literatura como relevantes para la evaluación de una tasa de interés neutral se encuentran pues las tasas de crecimiento económico potencial, cambios significativos en la población y pues su estructura de edad, la productividad total de los factores, los costos de producción, bienes de capital y pues al nivel del capital gubernamental, y la prima de riesgo y tasa de interés. Sobre el sector externo, Colombia registró un déficit de 6.3 del Producto Interno Bruto en su cuenta corriente en 2022. Su aumento respecto al déficit es del 5.6 del Producto Interno Bruto obtenido en 2021. En 2023 se espera que un déficit que presentaría el 4.0 del Producto Interno Bruto indica pues que una fuerte moderación respecto al año anterior. La tasa de cambio. En la tasa de cambio en el último año, pues además de los factores tradicionales ya mencionados, hemos visto una gran cantidad de otros factores que explican el comportamiento de un tipo de cambio. En relación con el último aspecto, es importante recordar que en el 2022 el tipo de cambio y la prima de riesgo aumentaron significativamente ante el temor, hecho que pues finalmente se materializó a la elección de un gobierno de izquierda. Y por último, serían las finanzas públicas. Si bien este proceso pretende pues involucrar la participación de los ciudadanos y las comunidades, el sesgo ideológico del nuevo gobierno dicta que esta actualización debe ser liderada por entidades públicas, sin la participación del sector privado, ya que ha estado involucrado en otros procesos de este proceso, tipo en regiones del país. Por lo tanto, centrarse en una mayor expansión del sector público no solo ofrece menos oportunidades para el sector privado, sino que también se produciría, digamos que a expensas de todo el objetivo propuesto. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.